En los últimos tiempos, en algunas charlas, lecturas o en escuchas de estudios, las palabras vacío, vaciamiento, vacuidad aparecen con frecuencia o al menos reparo más en ellas. ¿Cuál es el significado de esos términos para estos tiempos? El significado para estos tiempos es más o menos el que, en términos filosóficos y espirituales, el que tuvo siempre esta palabra. Solo que en las distintas etapas nosotros tuvimos que aprender a prescindir de variadas cuestiones. En este tiempo, vacuidad hace referencia, en términos de filosofía, a soltar todo lo que el ciclo anterior nos ofreció y quedar simplemente en conciencia ante la síntesis de eso. También vacuidad o vacío tiene que ver en estos tiempos con preconceptos o prejuicios que impedirían que, teniendo posiciones tomadas muy rígidas, nosotros podamos estar abiertos a los estímulos internos que podrían guiarnos de mejor modo. Vacuidad, vacío, vaciamiento, hace referencia en definitiva a lo que ya no sirve para el ser. Cuando en términos de filosofía nos encontramos ante esa energía, nos está señalando que hay algo de lo cual prescindir, hay algo que ya no corresponde para nosotros, hay algo que está ahí ocupando un espacio ideológico, de tendencia, de filosofía, de preconcepto, de prejuicio que no debería ya estar presente, no debería estar ahí haciendo ese trabajo de interferencia. Y es así de simple. Cada uno de nosotros, según la etapa donde se encuentre, tendrá que aprender a ser vacío, retirando o trabajando para que la energía pueda retirar aquello que ya no sirve en nuestra conciencia. Preconceptos y prejuicios, así como antiguas enseñanzas de las cuales no podemos guardar solamente la síntesis, ya no sirve para el ser. Cuanto más la energía de este nuevo ciclo se va estableciendo, se va implantando, cuanto mayor voltaje de esta energía va aflorando en la superficie planetaria, más tenemos que estar atentos, para estar bien disponibles. Bien tenemos que estar atentos para hacer espacio a lo nuevo. En definitiva, la vacuidad, el vacío, el vaciamiento es lo que permite que lo nuevo pueda instalarse. Nosotros muchísimas veces, con preguntas similares a estas, dijimos que ese famoso refrán que es tan común en el planeta Tierra del saber no ocupa lugar es una gran mentira. Porque el saber, cuando no somos lo suficientemente flexibles, ocupa un lugar. Y el saber no es para siempre. El saber solo puede ofrecer síntesis imperecedera. Pero como concepto, como ideal, como forma, como idea, tiene que aprender a ser descartado, para que lo que sigue pueda llegar a nosotros. Esta civilización tiene esta gran carga de que el saber sí ocupa lugar para ella. Por eso tenemos que aprender a soltar viejas ideas, viejos conceptos, viejas filosofías, entender que no perdemos nada cuando soltamos aquello que profundamente nos sirvió en una etapa. No perdemos nada, al contrario, ganamos una posibilidad que solamente así puede ser ganada, de que lo nuevo pueda llegar a nosotros y establecerse. Hay personas que cuando se habla de vacío, de vacuidad, de vaciamiento, capaz que leyeron budismo zen, o budismo tibetano, wu sin, wu nien, sin mente, sin pensamiento. Esa era una idealización, ese era un concepto que tenía que ser practicado durante el siglo anterior por monjes, por ciertos tipos de sacerdotes, por algunos iniciados, para mostrar sobre una conciencia frágil en términos psíquicos un determinado dominio, para ensayar un determinado dominio. Pero eso ya se hizo. Nadie necesita estar en blanco. Antes la prueba ¿cuál era? Estar en blanco. Hoy la prueba no es estar en blanco. Cualquiera puede estar en blanco. Cualquiera realmente. Con un poco de práctica cualquiera puede quedar en blanco. Eso ya está, forma parte del pasado. Hoy la prueba es que la mente funcione, pero que funcione. No es hacer que se ponga en blanco. Hoy el que tiene realmente el trabajo entre manos, el que sabe qué tiene que hacer, hace que la mente funcione. Funcione sin desborde, funcione sin tendencias y desvíos, funcione elevadamente, funcione orientada hacia la propia vida interna, funcione bajo leyes de equilibrio, de armonía, pero que funcione, que esté ahí funcionando, mostrando que todo ese proceso, que todo ese mecanismo es capaz de funcionar, sin necesidad de ponerse en blanco, simplemente para escapar a desborde, simplemente para demostrar que es la única forma mediante la cual se puede evitar el asedio o la influencia de fuerzas disuasivas. Todo eso terminó.
Hoy vaciamiento es aprender a estar atento, que la mente funcione en relación a la vida interna, que encuentre en la vida interna el principal combustible para ese funcionamiento, que aprenda a sortear las pruebas en la materia, que aprenda a descubrir la esencia detrás de la forma, de la apariencia. Ese es el trabajo. Entonces el vacío, la vacuidad, el vaciamiento es esa condición de estar atentos para ir retirando, a veces mediante renuncia, a veces mediante desapego. En el mejor de los casos podría ser bajo trascendencia, ir retirando de nosotros lo que ya nos sirve, haciendo espacio siempre, como si fuéramos verdaderas esponjas, pero no indiscriminadamente absorbiendo cualquier cosa, como también ha pasado en este planeta, donde simplemente a la mente se la deformó, se la desvió, diciéndole que todo lo que tenía que hacer era absorber, no importa qué, absorber, y se tornó una mente heterogénea, pero en el peor de los sentidos. ¿Cómo se puede hacer para limitar nuestros yerros? Sé que los errores son importantes en nuestro aprendizaje y evolución, pero ocurren excesos en ocasiones. Es difícil, manual para limitar errores. Es cierto, nosotros decimos los errores son muy valiosos. Lo más que podemos acercar en relación a esto, porque el lenguaje humano es muy engañoso y cada uno tiene que estar ante la energía como puede, es en nombre de quién estoy haciendo lo que hago. ¿Cuál es mi actitud al hacer lo que hago? ¿Cuál es la finalidad de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos? Entonces ahí podemos encontrar un cierto parámetro, ahí podemos empezar a acercarnos a la comprensión. Cuando una persona se pregunta cómo puedo hacer para no equivocarme, porque lo que no quiere simplemente es equivocarse, porque quede expuesto, porque él tiene una idea de sí mismo particularmente, porque necesita tener una imagen en particular, entonces ya todos sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones no sirven para nada. Es posible, como otras veces dijimos, que sus errores o el tránsito de errores pasa a ser algo muy menguado e inexistente en esa persona, pero se encapsula realmente. Porque está pensando siempre, no me tengo que equivocar, que no vean esto, que no... Yo no me puedo equivocar, todos nos tenemos que equivocar. No es que nos podemos, nos tenemos que equivocar. Porque no hay forma de trascender o de transitar aspectos de la evolución si no es a través de la energía preciosa del error. Cuando no me equivoco nada es porque generé una cápsula. Cuando me equivoco cada rato es porque estoy en babia y voy detrás de todas las energías que se me cruzan. Y las dos cosas son nefastas. Porque hay que encontrar el camino del medio. Entonces esto de acotar mis errores, pero ¿en nombre de quién pregunto esto? ¿Del beneficio del todo? ¿Del beneficio de algunas cosas? ¿O de un beneficio absolutamente egoísta, que es mi imagen o el concepto que quiero mantener de mí mismo o que quiero imponer a otros respecto a mí? ¿Por qué no me quiero equivocar? Si realmente me hago esta pregunta desde la posibilidad de ser una mejor herramienta para el plan evolutivo, sabiendo que los errores a veces tienen costos muy fuertes en términos de energía, que realmente hay una gran falta de economía cuando el ser, por falta de atención, por ambición, por indiferencia, se equivoca y se equivoca y se equivoca y tira por la borda un montón de cuestiones, montones de estímulos o de oportunidades que la vida interna o la energía le ofrece para desenvolver. La clave es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Cuál es el sentido oculto de lo que hago? Si el sentido de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos es ser una herramienta útil al plan evolutivo, sin que me importe lo que de mí se diga, lo que de mí se hable, qué parezca que soy, qué no parezca que soy, gradualmente, a medida que voy asumiendo lo que la vida me coloca, en esa actitud de que no importa qué, lo hago por el bien común y para el todo, entonces gradualmente la energía empieza a circular por mi conciencia y es la energía la que guiándome hace que errores que no son necesarios queden eximidos en mi vida. Y que aquellos que sí son necesarios, y esto tiene que entenderse bien, aquellos que sí son necesarios, la energía va a agarrar ese camino para que pise ese pozo o patee esa piedra. Porque sabe que si no lo piso, si no me caigo en este pozo hoy o pateo esta piedra hoy, mañana no voy a poder cruzar aquel abismo y pasado no voy a poder cruzar aquella cordillera, simbólicamente hablando. Entonces es muy importante la energía misma
a veces es la que trabaja sobre la conciencia llevándola a poder asumir ciertas experiencias que para la conciencia, el consciente racional, para la mente especulativa, analítica, puede ser un error. Para la energía es una experiencia que hoy necesita hacer ese ser para poder sortear lo que sigue mañana y pasado. No estar temeroso del error, no estar midiendo el terreno del error. Hace falta osadía para vivir y hace falta prudencia. Si nosotros somos capaces de poner la prudencia y la osadía en la balanza y estar ante esas energías adecuadamente, nuestros errores van a ser muy prudentes y nuestra prudencia va a permitir que no caigamos innecesariamente en determinados errores. Acá nos preguntan si el dolor que causa una prueba es proporcional al desvío, error o daño que se causó. Y esto está en manos de las energías que se expresan por medio de la ley de karma. En algunos momentos podría ser que el dolor que un ser vive estuviera en proporción directa al desvío, error o daño, como pregunta acá. Pero también esta cuestión del dolor, sobre todo en esta transición, está fundamentada en la capacidad del ser de recibir simbólicamente, por medio del dolor, un llamado de atención. De modo general, la energía utiliza el dolor para que nosotros no caigamos en situaciones análogas, quiere decir que no reiteremos continuamente errores, desvíos. Cuando el dolor está presente, no solo hay una compensación kármica por medio del dolor, estamos asumiendo un débito kármico, sino que el dolor es la principal herramienta que existe para no caer en una situación análoga. Si el dolor no estuviera presente, nosotros continuamente estaríamos recayendo en el mismo tipo de situaciones, porque no habría ningún tipo de parámetro amortiguante, señal, alerta para nosotros. El caso más simple que podemos poner es, bueno, si tocamos el fuego nos quemamos. Ahora, si nosotros no sentimos dolor cuando tocamos el fuego y gradualmente nos vamos haciendo ceniza. Primero vemos que se hace ceniza la mano, después que se hace ceniza el brazo, hasta que terminamos hecho todo ceniza. Esto también lo podemos traspasar a otros aspectos, al dolor moral, al llamado dolor interno, a dolores de todo tipo, mentales, emocionales, físicos. Esto ocurre. Pero si el ser tiene una capacidad de atención particular, si el ser ya está lo suficientemente flexible, con una cuota de dolor base o con una cuota de dolor que no fuera exagerada, él podría estar atento y recibir de eso la señal correspondiente. Entonces, podría haber incurrido en un gran desvío, pero si aprende de ese gran desvío, si él toma aquel capital que es un error, un desvío, una falta, toma realmente de ese capital lo que ese capital está ofreciendo, podría ser que el dolor correspondiente, el retorno en forma de dolor, no fuera en el volumen igual o no fuera igualitario a la falta. ¿Se entiende esto? En cambio, hay seres que necesitan volúmenes de dolor que son inmensamente mayores que la falta, el desvío o el error cometido. Porque si no, no podrían notar nada, si no, no podrían realmente estar ahí recibiendo simbólicamente aquel llamado de atención. Así que esto depende del grado de sensibilidad de la conciencia, del grado de correspondencia, de atención y sobre todo de reversión que el ser tiene al notar un desvío o al cometer una falta. Ahora, si el ser cometió una falta determinada, que no es una gran falta, es una falta, no es un gran desvío, es un desvío, no es un terrible error, es un error, pero está insensible a eso, podría ser que el volumen de dolor que se le ofreciera para movilizarlo, para sacarlo de ese estancamiento, fuera inmenso en relación a la falta o el desvío. Discernir con un campo mental en crisis, ¿puede ser posible? Sí, según como esté la conciencia ante la crisis. Si el ser ante la crisis está sin dominio de algunos aspectos básicos de las leyes materiales, de algunos aspectos básicos de lo que es el campo de la vida material, entonces no tiene forma de discernir. Pero si el ser en la crisis no pierde esa relación, ese dominio, ese conocimiento
no pierde el parámetro, no distorsiona todo aquello que ya tiene instalado en él, de todo ese aprendizaje que vino haciendo en el mundo material, no tiene por qué la crisis ser un impedimento del discernimiento. Sí podría ser que él tenga que aplicarse un discernimiento de tipo mental en algunas etapas de la crisis, en algunos momentos de la crisis. Quiere decir, poder o tener que recurrir a toda la experiencia que en términos mentales está acumulada y saber, estando ante esa experiencia, qué aspectos de esa experiencia le pueden servir para determinar mediante un discernimiento racional y analítico el tratamiento de la situación. Podría ser incluso que en la crisis misma él pudiera tener opciones de discernimiento superior, si ante las crisis él puede estar lo suficientemente impersonal y neutro. Si él logra un cierto grado de impersonalidad y neutralidad, él podría discernir mediante asistencia interna. Porque hay personas que piensan que si estoy en crisis no estoy conectado con mi interno, que si estoy en crisis no puedo tener una asistencia intuitiva, que si estoy en crisis tengo que estar desequilibrado. Y eso depende cómo el ser esté transitando, en qué etapa esté de lo que es el tránsito por las leyes materiales, el tránsito por el mundo de la vida material, por el mundo externo. Crisis no significa obligadamente desequilibrio, obnubilación, desarmonía. Eso no es cierto, eso es algo que nosotros compusimos, que nosotros impusimos en el tránsito y en las experiencias en la vida material. Pero eso no es cierto. Si nosotros aprendemos a estar ante la crisis buscando la esencia y abiertos a la esencia, buscando luz y abiertos a la luz, la crisis misma no tiene por qué significar oscuridad. La crisis significa oscuridad cuando nosotros hacemos solamente espacio, mediante la identificación con las fuerzas presentes en la crisis, a la oscuridad. Porque tenemos que entender que nosotros atraemos ciertos aspectos de las crisis. Y después hay todo un protocolo, una ceremonia por parte de la energía para asistirnos dentro de una crisis. Si nosotros nos metemos hasta acá en el barro, después no podemos exigir el modo, el formato que se nos ocurre a nosotros para salir del barro. Hay un protocolo de rescate para salir del barro. Del mismo modo que si uno se queda con su auto en el medio de un barrial, no se lo puede sacar de cualquier modo. Hay que ir a buscar una soga, un caballo, otro coche. Hay una cantidad de cosas ahí para utilizar, un andamiaje para poner en marcha. Bueno, con las crisis personales pasa lo mismo. Hay todo un protocolo que tiene que llegar a activarse y nosotros tenemos que aceptar que existe. Al momento de estar en crisis, permanecer abiertos a la vida interna, receptivos de la vida interna, pero entendiendo que la vida interna está encontrando el modo de removernos de esa cuestión sin violar lo que la propia vida interna coloca para nosotros. Porque la vida interna es la que ofrece la crisis a nuestra conciencia. La vida interna es la que nos da esa opción de pasar por una crisis. Nos coloca en situaciones donde la crisis es uno de los elementos, uno de los materiales constitutivos. Si abiertos en la crisis a la vida interna, quiere decir, si abiertos en la crisis a los impulsos de liberación, somos capaces de sostenernos con cierta neutralidad, tenemos que permitirle a la vida interna que el efecto, la implantación y el resultado de esos estímulos o impulsos interiores corra por el canal y del modo en que la propia vida interna sabe que tiene que proponernos aquello. Del mismo modo que nos metemos a veces en una crisis por mal uso del libre albedrío, ante la salida de la crisis y la apertura a la vida interna tenemos que ir a la otra polaridad. Si me metí por capricho, por libre albedrío, por insistir, pisar cierto tipo de terrenos o transitarlos que no eran necesarios, bueno, a la hora de salir, si estoy abierto a la vida interna, ahí tengo que quedar expuesto y disponible para los tiempos que la propia vida interna tenga. Y no puedo forzar o buscar forzar esos tiempos de ningún modo, porque no son tiempos, son ciclos. La vida interna va a proponerte un ciclo para salida de eso. Por eso tenemos que entender que estar abierto a esos impulsos de liberación es la clave. Pero esos impulsos van a funcionar, van a repercutir en nuestra conciencia y nos van a conducir hacia la salida de la crisis como la propia energía interior considere que tiene que ser vivido por nosotros para que la crisis no haya sido en vano. Porque si bien la crisis tiene un valor particular, no es solamente reconocer que estamos en crisis y estar abiertos a la vida interna lo que cierra todo el proceso de crisis.
La crisis termina en el momento en que, abiertos a los impulsos de liberación, aceptamos el modo, la extensión del ciclo que esos impulsos de liberación van a dar como matiz a la salida de la crisis. Amigos y familiares me absorben y no sé qué hacer ante sus reclamos. Les sirvo, pero no sin cierto rencor por momentos. Sirvo, si estoy con rencor no sirvo, simplemente estoy operando mecánicamente. Estoy participando mecánicamente, no hay verdadero servicio si hay rencor. Donde hay rencor no hay servicio, porque el servicio es la acción de la vida interna, es el pensamiento de la vida interna, es el sentir de la vida interna, quiere decir la vida interna operando mediante el campo psicofísico. Entonces, si nosotros estamos atendiendo una situación con rencor, no hay servicio. Podría ser que con rencor, así todo, con rencor presente en el tratamiento de la situación, nosotros pudiéramos estar dando un cierto viso de positividad, porque con rencor inclusive podríamos llegar a darle el tratamiento más positivo que esté a nuestro alcance a la situación. Pero no es servicio, porque no hay conciencia interior ahí. La conciencia interna se retrae cuando el individuo ofrece un campo de desarmonía o de rencor en la atención o en el tratamiento de las cosas. Recién cuando nosotros podemos disipar ese rencor, podría ser que la energía del servicio empiece a emerger. Podría ser, decimos, porque con rencor o sin rencor no siempre la energía del servicio, quiere decir la energía interior está ahí presente operando. Para que la energía interna esté operando, no es solo el rencor uno de los impedimentos. Tiene que estar ahí ya en alguna medida reducida la distancia con la propia conciencia interna, reducida la distancia con el propio ser interior, porque si no está lo suficientemente estrechado ese vínculo, el ser va a estar operando positivamente, lo que no debe confundirse con servicio, porque lo positivo está instalado como concepto, está lo suficientemente instalado en la conciencia mental, como concepto. Pero para la vida interna ese concepto no es nada, porque un concepto no implica, a la hora de atender una situación, visión profunda de la situación. Nosotros podemos estar ya en términos de positividad lo suficientemente modelados, pero eso no quiere decir una declaración de que estamos viendo la esencia en la situación. La esencia en la situación la ve nuestra vida interna, y si no es ella la que puede guiarnos en la situación para darle tratamiento y asistencia, no hay verdadero servicio. Hay que tratar de trascender el rencor, y una de las formas de trascender el rencor podría ser darnos cuenta que tenemos muy trabajada la energía de la afirmación, como a veces dijimos en estas charlas, y muy poco trabajada, conocida, flexibilizada la energía de la negación. Muchas personas pasan por estas situaciones porque no saben decir no. Y hay personas que creen que el no es algo malo. Y el no es la polaridad del sí. No es ni malo ni bueno. Son herramientas para la conciencia. Si el ser no sabe decir no, el sí de él no sirve. Porque es un sí que va a ser aplicado en todas las situaciones. Entonces una herramienta que compulsivamente pasa a ser aplicada en todas las situaciones, pierde su sentido. Son energías que hay que aprender a expresar. Uno no es malo si dice no, y uno no es más bueno si dice sí. No se trata ni de bueno ni de malo, se trata de colocar la energía que corresponda. El sí y el no son palabras, son sonidos que deben tener la capacidad de revestir energías de detenimiento y de avance en el momento oportuno. Quien no sabe manejar la energía de la negación adecuadamente, más de una vez tiene que decir no y no sabe decir no. Entonces termina haciéndose cargo, participando, incurriendo en situaciones que no estaban previstas que él tuviera una cierta participación, y sí otra. Se puede decir que siempre que transmitimos algo desde un impulso interior, sin importar la estética de la palabra, estamos exteriorizando la verdad. Hay muchas formas de estar ante un estímulo interno, y también a lo largo de nuestra evolución y de nuestro aprendizaje
hay una gran cantidad de variables de lo que es poder expresar el estímulo interno, poder reflejar el estímulo interno. A lo largo de nuestro proceso evolutivo, nosotros vamos pasando por muchas gradaciones, por muchas etapas de lo que es expresar un estímulo interno, representar un estímulo interno, liberar un estímulo interno, ya sea a través de una acción, de un sentimiento, un pensamiento, de la palabra que puede representar alguno de esos aspectos. Eso es según la etapa que estemos viviendo. Lo digo mal, lo digo bien, pero digo la verdad, eso puede ser herramienta de la vida interior, puede ser. Aparte, tenemos que tener en cuenta que no siempre estamos en condiciones lo suficientemente flexibles de poder compadecer ante ciertas energías de rayo sin malinterpretarlas. Algunas personas solamente tienen una actitud o tienen una predisposición para con determinadas energías de rayo, porque todavía no practicaron, no ensayaron suficientemente esto de buscar la esencia en las cosas. Entonces hay gente que si no le dicen las cosas con un matiz de segundo rayo, envuelta en papelito y en pétalo de rosa, tiene que ser bien segundo rayo, tiene que ser ya embriagante el amor aparente con que se le digan las cosas. Y así con cada rayo, con cada energía que puede estar presente en una situación. O si no se lo dicen con un matiz de quinto rayo. Claro, si no tiene un contundente quinto rayo, conocimiento concreto, no. Entonces esto pasa, y así con cada rayo, con cada energía que puede estar presente en una situación. Depende quién sea el destinatario, depende quién sea el emisor, depende cómo aprendan a estar ante las energías que van circulando el destinatario y el emisor. Es esta cuestión de la estética de la palabra, de que si me está diciendo la verdad, según como dice, eso no puede ser energía interior. ¿Por qué nos hacemos todas estas preguntas? Porque la clave está en que no aprendimos a reconocer la esencia en las cosas. La esencia para nosotros sigue siendo la gran desconocida. Me estoy fijando siempre en la cáscara. Si aprendo a ver la esencia que está en aquello, realmente al lado de la esencia todo palidece. Nadie va a estar fijándose el formato en realidad con que la cosa está dicha. Si pudo estar atento a la esencia, se tornó receptivo de la esencia, porque cuando uno se torna receptivo de la esencia, no hay nada que le interese más allá de eso. Lo demás es absolutamente accesorio. No es que dejó de existir, pero pasa a tener su verdadero sentido, su verdadera importancia, que es accesoria. Es solamente eso, un accesorio. Algo que sirve satelitalmente a lo principal. Y esto es lo que tenemos que aprender a percibir en todo, la esencia. Voy a percibir la esencia en esa palabra, en ese gesto, en esa idea, en esa acción, en esa duda, en lo que sea. Voy a aprender a ver la esencia que está en todo. Claro que, según mi predisposición ante ciertas energías, voy a aprender a reconocer la esencia primero en ciertas y determinadas circunstancias, en ciertos aspectos de la vida material, bajo determinado tipo de influencias o condiciones. Claro, primero se empieza por algo y después aprendemos a reconocer la esencia gradualmente en todo o en casi todo. Porque con las interferencias y las características que tiene la vida material en estos momentos, es todo un trabajo aprender a estar abierto a la esencia y reconocerla. Pero no es imposible, es un trabajo. También decía acá, ¿qué pasa si habiendo entendido algo mal, lo transmito con una valiosa actitud? Pasa que el receptor puede captar dos polos de la emisión. Si fue una equivocación, una confusión es transmitida en la actitud de interiorización, de sintonía, de armonía. El receptor no va a quedar preso del error, que es la cáscara de la cuestión, porque en términos internos o subjetivos no hay errores. Los errores forman parte de la cáscara de la materia. Por más que alguien me esté pasando una información con un cierto grado de fluctuancia, con un cierto error, con una imprecisión, si esa persona, o si estoy pasando esa información, la actitud correcta, la vida interna, la esencia interna están presentes en eso es lo que va a importarle al otro, aunque no lo capte. Eso es lo que va realmente a generar en el otro lo que se busca generar, que es que el otro entre en contacto con un patrón de energía.
Si le paso una información al otro y tiene una fluctuancia, tiene un pequeño desajuste, pero mi actitud era la correcta, mi actitud era de sintonía, de entrega, realmente, de donación, un gesto genuino de donación al entregarle aquello, esa imprecisión va quedando en la nada. La energía genuina que estaba presente en eso es todo y es la que va a hacer la diferencia. Ahora, si esa actitud de interiorización, de sintonía, que es la que permite la transferencia interior en todo lo que hacemos, no está presente y pasa una información con imprecisiones, solo queda eso, la imprecisión en el ser. Por eso la palabra es relativa, es la esencia que está en ella. La idea es relativa, es la esencia que está en la idea. Incluso el concepto es relativo, porque no tiene que quedar nunca ahogado el estímulo interno, ni desplazado por el concepto mismo. Si el estímulo interno está presente, el concepto, aunque tenga imprecisiones, cumplió. Sí importa lo que uno dice, sí importa, pero no es absolutamente lo único que importa. Es un complemento, un accesorio, y en nuestro aprendizaje, las leyes materiales, tenemos que aprender a utilizar esos elementos, esos accesorios, del modo adecuado. Claro que tenemos un compromiso de revestir el estímulo interno que estamos transfiriendo, de revestir la esencia que está circulando a través nuestro del mejor modo posible. Y eso se logra a medida que nuestra conciencia se mantiene cada vez más en sintonía, en alineación, y es capaz de desprenderse de lo superfluo para quedarse simplemente ante lo esencial. Sí importa lo que uno dice, pero no es absolutamente lo único que importa. Si uno siente que alguien necesita un mantra nirdin, ¿se lo puede pasar aunque ese alguien no esté en el camino espiritual? Sentir es registrar mediante alguno de nuestros sentidos, aspectos de la realidad que no siempre pueden ser objetivamente verdaderos desde el punto de vista interno, sino ser más vale un compromiso con el campo de ilusiones. Hay que ver qué es sentir qué es, el emocional reclamando algo, o sentir que la propia vida interna está ahí confirmando claramente que tenemos que hacer algo en particular, fuera lo que fuera. ¿Qué es sentir? Estamos hablando de la percepción de lo que podría llamarse los sentidos internos en acción, imprimiendo en nuestra conciencia algo, respaldando algo en nuestra conciencia, o los sentidos externos simplemente ligados a la realidad y operando como sensores de una realidad exterior, cuya terminal fuera nuestra conciencia psíquica, que no es mucho más que la realidad exterior, nada más que personal. Hay que ver, si estamos hablando de lo primero, percibir internamente un estímulo, de darle un mantra a una persona aunque no esté en el camino espiritual, obviamente dárselo, porque nosotros no estamos abiertos a la vida interna para plantearnos si la obedecemos o no a la vida interna. Estamos abiertos a la vida interna porque se supone que no queremos estar abiertos a otra cosa, y que esa apertura significa obediencia. Entonces, obedecer. Si percibo internamente que tengo que entregarle un mantra a alguien, se lo paso. Esté en el camino espiritual, no esté en el camino espiritual, no importa, se lo paso. El resto sigue de la mano de la energía. Aparte, ¿qué es estar en el camino espiritual? Porque si no recibimos asistencia intuitiva, ¿quién sabe si el otro está en el camino espiritual? ¿Por qué está en el camino espiritual? Porque lee muchos libros de espiritualidad y filosofía, ¿eso está en el camino espiritual? ¿Por qué está en el camino espiritual? Porque tiene un hábito, practica alguna religión, dice que cree en tal cosa. ¿Eso está en el camino espiritual? El camino espiritual es precisamente caminar en este nivel de conciencia expresando el espíritu. Y la gente que hace eso no anda con una pancarta, expreso el espíritu, mi espíritu se manifiesta. No, es un trabajo anónimo, silencioso, oculto, no es un trabajo rimbombante, de exhibición. Entonces, ¿quién está en el camino espiritual? También dice, el miércoles en vez de la charla se realizó un trabajo con mantras. Había gente nueva que no conocía los mantras.
¿Qué pasa con esa gente al encontrarse sin aviso ni preparación con ese voltaje de energía? Por otra parte, internamente no estaba prevista una charla. Internamente para los miércoles está prevista una charla. El grupo está asistido y está avalado, está amparado internamente para dar una charla los miércoles. Pero sí, internamente, como una energía de excepción, un miércoles o un sábado, el día que sea, se muestra que una determinada actividad tiene que dar lugar a otra, en ese momento lo único válido es esa indicación, que está rompiendo con un protocolo que está establecido también internamente. Si la indicación interna hoy hubiera sido mantrar, ponemos las sillitas así y mantramos. Estamos acá para expresar la vida interna. Si alguien fue estimulado a llegar hasta acá, internamente, y se encuentra con mantras, seguramente es lo mejor que le puede pasar. Porque su conciencia interna no se equivocó, lo trajo hasta acá. Cuando vamos a mantrar, la gente que estaba nueva el miércoles, lo único que necesitaba era mantras. Cuando nosotros veníamos con el vehículo para este sector, recibimos la información, el estímulo, trabajo mántrico. ¿Qué hicimos? Entramos para hacer trabajo mántrico. Había gente nueva. Vinimos a asistir el proceso de lo que ellos vinieron a buscar entonces. Porque el interno de ellos no los trajo. Escuché una charla y nuestro interno nos trajo para mantrar. Los internos están en sintonía, expresan una única voluntad. Están más allá de las apariencias y de las contradicciones de las fuerzas materiales. Existe una relación señalable entre la energía de repulsión y la energía de purificación. Son como aspectos complementarios. Son dos caras de una energía, de una misma energía, podríamos decir. Porque nuestro proceso purificatorio, básicamente, más allá de lo que kármicamente se ha estimulado en nosotros vivir como base de la purificación, nuestro proceso purificatorio proviene del orden interno, proviene de la propia conciencia interna. Es la propia conciencia interna la que determina qué tiene que ser retirado de nosotros cuando ya nos sirve, que esa es la base del funcionamiento básico de la ley de purificación. Retira del ser, o retira de un marco determinado de vida, o retira de un universo planetario, o de aspectos más amplios de la vida cósmica, aquello que ya nos sirve. Eso es la ley de purificación. En el caso del individuo, esa ley de purificación está siendo implementada por la propia conciencia interna. Y la conciencia interna utiliza la energía de repulsión precisamente para repeler aquello que ya nos sirve en determinado marco de vida de ese ser. Puede ser por momentos en el marco de vida mental, en el marco de vida emocional, en el marco de la vida concreta o en el contexto general del marco de vida tridimensional de ese individuo. Entonces es la propia mónada la que implementa, la que genera, la que propicia la energía de repulsión. Si el ser está lo suficientemente despierto y receptivo, conscientemente, los niveles de la propia personalidad asumen esa energía de repulsión como propia y comienzan a ensayar desde la propia personalidad una parte del manejo de esa energía de repulsión. A medida que la personalidad se torna receptiva de la propia vida interna, ella incluye la energía de repulsión como una herramienta dentro de lo que es el proceso autopurificatorio. Entonces un ser que está abierto a la propia vida interna ya comienza a instalar en su propia conciencia tridimensional aspectos de la repulsión. Por eso algunas veces decimos, es tan importante esto de saber decir sí, de saber decir no. En la energía correcta de la afirmación y en la energía correcta de la negación, nosotros estamos ensayando este aspecto superior, que es la repulsión ofrecida por la mónada. Si la mónada no está despierta, quiere decir, si la propia conciencia interna no está lo suficientemente despierta, los aspectos de repulsión que podría implementar o que podría generar como fluido sobre la personalidad serían muy limitados, porque la mónada estaría en un grado de limitación determinado por no estar despierta en el nivel cósmico, por lo cual la propia personalidad también tendría muchísimos inconvenientes para poder determinar y discernir sobre qué decir sí y sobre qué decir no,
Son esas instancias donde la personalidad tiene grandes problemas y le dice sí a lo que le tiene que decir no y viceversa. Estamos al revés, estamos como invertidos, mezclamos, no tenemos discernimiento. Entonces, la energía de repulsión es una herramienta de la ley de purificación. Es una energía que nace en el nivel monádico y tiene que aprender a ensayarse en el propio nivel de la personalidad. Todo lo que es característica, condición o cualidad interna, de algún modo tenemos que ir ensayándolo, adaptado lógicamente en este plano, pero tenemos que ir ensayándolo aquí en este nivel. Y la energía de repulsión es una de esas características o cualidades. Los sueños son una forma de existencia, es una de las formas de nuestra existencia, es uno de los aspectos de nuestra existencia. En los sueños se puede ensayar, por ejemplo, aspectos de la energía de repulsión con una mayor facilidad y economía que en este plano. Cuando un ser en un sueño se le presenta un determinado tipo de prueba o condición para que ensaye repulsión, posiblemente se le esté presentando un sueño por la cantidad o los volúmenes de economía de energía que se daría en términos oníricos. La flexibilidad del plano onírico, el estar fuera de los condicionamientos de tiempo y espacio, genera mucha economía a la hora de ensayar algunos aspectos de la repulsión que en vigilia serían más difíciles, necesitarían mucha energía. Entonces ahí es diferente. Así que ocurre que en sueños nosotros tenemos que aprender a repulsar, tenemos que aprender a repeler, a rechazar algunas cuestiones que después se nos van a hacer mucho más fáciles cuando a la hora de enfrentarnos a esas situaciones en vigilia, la energía esté proponiendo otro marco de vida y otras condiciones. Muchas gracias.